Para finalizar la serie de vídeos referentes a estructuras repetitivas y con ella este tema, vamos a conocer la tercera y última variante, el bucle for do. Como característica principal, esta estructura repetitiva nos permite repetir una acción un número de veces predeterminado. La forma de representarla mediante un diagrama de Taurier es un poco especial, ya que aunque tiene los mismos tres elementos del resto de estructuras repetitivas, ahora la condición de parada no se describe mediante una expresión lógica, sino con esta sintaxis. El primer elemento es un identificador de variable. A continuación se indica el operador de asignación y por último tres expresiones separadas por coma. La primera representa un valor inicial, la segunda un valor final y la tercera un paso, que puede ser un número positivo o negativo. El identificador se corresponde con una variable especial asociada al bucle que sirve para contabilizar el número de iteraciones y que llamaremos variable contador. En concreto, la ejecución de un for do comienza asignando a la variable contador el valor inicial. A continuación, antes de ejecutar por primera vez el cuerpo del bucle, se evalúa si el valor que acaba de recibir la variable contador sobrepasa al valor final, es decir, comprueba si es mayor que el valor final en caso de que el valor sea positivo o si es menor que el valor final si el paso es negativo. Si lo sobrepasa en esta primera evaluación, finaliza el bucle sin haber ejecutado ni siquiera una vez la acción. Si no lo sobrepasa, que será lo habitual, ejecuta la acción. Tras la ejecución de la acción se actualiza la variable contador sumándole el valor de paso, lo que supone un incremento o decremento en el valor de la variable contador dependiendo de si el paso es positivo o negativo. Observa que esta actualización no hay que indicarla explícitamente en el diagrama, ni como parte de la acción ni tras ella, sino que es parte del comportamiento de un bucle for do. Tras la actualización de la variable contador, vuelve a comprobarse si su valor sobrepasa el valor final. Si sigue sin sobrepasarlo, vuelve a ejecutarse el cuerpo del bucle y vuelve a actualizarse el contador como corresponda dependiendo del valor del paso. Cuando en una de las evaluaciones se compruebe que el contador ha sobrepasado al valor final, terminará el bucle. Este es el diagrama sintáctico correspondiente a la traducción de un for do al lenguaje C. Debido a que en este caso la palabra do no se traduce a C, esta instrucción se denomina en C simplemente instrucción for. Comenzamos indicando la palabra clave for, continuamos encerrando entre paréntesis la condición de parada y finalizamos con el bloque de sentencias que traduce el cuerpo del bucle. Respecto a la condición de parada, está formada por tres elementos separados por punto y coma. El primero, la parte de inicialización, contiene la asignación del valor inicial a la variable contador. El segundo, la parte de comprobación, contiene una expresión lógica que equivaldría a la condición de parada de un while do o un do while, es decir, lo que debe ocurrir para que continúe repitiéndose el cuerpo del bucle. En concreto, indicaremos la variable contador, un operador menor o igual y el valor final. Si el paso es negativo, el operador menor o igual debemos sustituirlo por un mayor o igual. Por último, el tercer elemento de la condición de parada de un for do, que corresponde a la parte de actualización del contador y en C sí se describe explícitamente, contiene el incremento de la variable contador mediante un operador de asignación compuesta. Este operador será más igual si el paso es positivo o menos igual si el paso es negativo. Respecto al criterio que debe guiar la selección de un for do, basta con considerar si se conoce o no a priori el número de iteraciones, decantándonos por un for do cuando lo conozcamos a priori. Por completitud, incluyo aquí el diagrama de decisión completo, a modo de guía para seleccionar la estructura repetitiva más adecuada a cada situación. Si conocemos a priori el número de iteraciones, empleamos un for do. Si no, si queremos que el cuerpo del bucle se ejecute al menos una vez, elegimos un do while, y si queremos que pueda no ejecutarse ninguna vez, elegimos un while do. Veamos un programa donde debe aplicarse un for do y cuya función es calcular y mostrar por pantalla la suma de los 100 primeros números naturales. En este caso, en los datos de entrada de la fase de análisis no hay ningún dato leído desde teclado, ya que los únicos datos de entrada de los que depende el resultado serán el primer y centésimo números naturales, que definimos como datos fijos. Como dato de salida especificamos el resultado de la suma calculada que vamos a mostrar por pantalla. En la parte declarativa definimos las dos constantes simbólicas correspondientes a los datos fijos indicados en el análisis. Además, declaramos dos variables, una para ir acumulando los números naturales y otra para contabilizar el número de acumulaciones, ya que cuando se alcancen las 100 acumulaciones, el programa debe mostrar el resultado y finalizar. Ambas variables deben ser de tipo entero, ya que los números naturales son números enteros y un contador siempre será de tipo entero. En la representación algorítmica, podemos observar que necesitamos una estructura repetitiva para llevar a cabo las 100 acumulaciones. Como antes de comenzar la tarea repetitiva sabemos cuántas iteraciones debe tener, 100, empleamos un bucle for do. La condición de parada debe ser tal que provoque la ejecución de 100 iteraciones del bucle. Esto podría hacerse indicando como valor inicial 1 y como valor final 100, empleando un paso igual a 1, pero también podemos inicializar el contador con un valor inicial distinto de 1, siempre que el tamaño del intervalo entre el valor inicial y el valor final sea 100. Por ello, en este caso, vamos a indicar como valor inicial 0 y como valor final 99, a través de las respectivas constantes simbólicas.
Así, no solo conseguimos 100 iteraciones en el bucle, sino que en cada iteración la variable contador i representará el valor que hay que acumular sobre tot. Es decir, conseguimos que la variable i cumpla una doble función: contabilizar el número de iteraciones y a su vez representar el número natural que se almacena en tot en cada iteración. Observa que toda operación de acumulación debe llevar aparejada una operación de inicialización, que debe incluirse antes del bucle. De este modo nos aseguramos de que el acumulador empieza teniendo el valor que nosotros queremos, 0 en este caso. Por último, cuando el bucle finalice, tot contendrá el resultado que debemos mostrar por pantalla. En la codificación, las líneas 6 y 7 contienen la definición de las constantes simbólicas nummin y nummax. Observa que en C no se traduce el símbolo igual que empleamos en el diseño, sino que el identificador de constante simbólica va separado de su valor mediante un espacio. En las líneas 13 y 14 se encuentra codificado el bucle mediante la instrucción for. Tras la palabra clave for, entre paréntesis, podemos ver los tres componentes de la condición de parada separados por punto y coma. La inicialización de la variable contador, i igual a nummin, la expresión lógica i menor o igual que nummax que debe cumplirse para que continúe repitiéndose el cuerpo del bucle, y la actualización de la variable contador que incrementa en 1 su valor tras cada iteración. El cuerpo del bucle está formado exclusivamente por la operación de acumulación y por tanto, al igual que en el diagrama de Taburier no indicamos block, en el código no indicaremos llaves. Bien, vamos a probar el código en el entorno de desarrollo. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser modificar la constante simbólica nummax para no tener que repetir el cuerpo del bucle 100 veces, por ejemplo poniendo en nummax 4, de manera que el número de iteraciones será 5. Si lo ejecutamos, veremos que el resultado que nos va a dar será la suma de los 5 primeros números naturales, 0 más 1 más 2 más 3 más 4, 10. Vamos ahora a hacer una traza. Para ello añadimos un punto de ruptura en la operación de inicialización de tot y pulsamos el botón de depuración. Bien, al llegar a esta línea todavía no se ha ejecutado la operación de inicialización. Realmente tot, aunque valga 0, podría valer cualquier cosa porque después de la declaración las variables quedan indefinidas. Por ejemplo, aquí la i no tiene el valor 0. Ejecutamos la operación de inicialización. Ahora ya sí podemos asegurar que tot tendrá el valor 0 y comienza la instrucción for. En la instrucción for lo primero que va a ocurrir va a ser que i, que tiene un valor indefinido, va a tomar el valor de nummin, es decir 0, y a continuación va a evaluar si i supera el valor final, nummax. Como no lo supera, entrará en el cuerpo del bucle. Ejecutamos y vemos que i ha tomado el valor 0 y ha entrado en el cuerpo del bucle. Se ejecutará la operación de acumulación y tot recibe lo que tiene, que es un 0 más 0, seguirá valiendo 0. Volvemos otra vez a la cabecera del for, donde está la condición de parada, y lo que ocurrirá a continuación será que la variable i se va a incrementar en una unidad. Y tras ello se va a evaluar de nuevo si la i supera a nummax. Como sigue sin superarlo, volverá a entrar en el cuerpo del bucle. Vemos que la i ha tomado 1 y se ejecutará de nuevo el cuerpo del bucle. Es decir, tot va a recibir 0 más 1 recibirá un 1. Vemos que tot ha tomado el valor 1. Ahora i se incrementará de nuevo en una unidad, es decir, i vale 2, como no supera nummax, vuelve a entrar. Y ahora tot recibe 1 más 2, recibirá 3. Tiene un 3, vuelve a incrementarse i, ahora i ya vale 3. Como no supera 4, vuelve a ejecutarse el cuerpo del bucle, tot recibe 3 más 3, 6. I se incrementa, vale 4, como no supera a 4, lo iguala pero no supera, vuelve a ejecutarse el cuerpo del bucle. Y tot recibe 6 más 4, 10. Ahora la i se va a incrementar en 1, es decir, vale 4, valdrá 5, y ahora ya sí va a superar el valor final nummax. Eso va a provocar que finalice el bucle. Vemos cómo se incrementa 5 y salta a la instrucción a continuación del for para mostrar por pantalla el valor de la suma.